Bien, buenos días para todos. Vamos a empezar entonces la sesión síncrona del día de hoy, 22 de abril de 2020. Entonces, muchachos, la idea del día de hoy como tal es que revisemos una estructura de programación que ya yo tengo, que ya yo traigo un programita y con base a lo que les voy a mostrar vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a compartir ya mi pantalla y en esta pantalla pues lo que les voy a mostrar va a ser un circuito esquemático y un código de programación. Entonces, lo primero que les voy a mostrar el día de hoy tiene que ver con el esquemático, y este esquemático corresponde a un proyecto que hice hace raticos. En ese proyecto, básicamente lo que se consideraba o se tomaba era de nosotros poder leer varias señales de varios sensores al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues en ese orden de ideas, el esquemático que les estoy mostrando en este instante en la pantalla, entonces, que le estoy mostrando aquí en la pantalla, tiene varias cositas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenía era un sensor de temperatura, que era una termocupla tipo K, con una tarjeta de amplificación de un MAT 6675 y que se comunicaba por SPI. Ya ahora les explico qué es eso de SPI. También teníamos una tarjeta SD para guardar la información y teníamos como sensores, teníamos un sensor de luminosidad, un TSL 2561, un sensor de distancia que es un BL53L0X. Este sensor de distancia del cual les estoy hablando es un sensor de distancia láser capaz de tomar mediciones con un rango de 1 milímetro. Es un sensor muy bueno, no es un sensor costoso, vale como 40.000 pesos. Tiene otra ventaja que solamente tiene como 1 centímetro de zona muerta y es muy, pero muy preciso. No lo molestan mucho las perturbaciones, ni luz, ni nada, porque es láser. Entonces es muy bueno para hacer mediciones. Y también teníamos, no como sensor, sino como un elemento fundamental del trabajo, era un DS1307, que es un reloj en tiempo real. ¿De acuerdo? Teníamos una pantalla LCD de 16x4 y teníamos un teclado matricial y un sensor de humedad. El sensor de humedad era analógico. Ahora bien, ¿qué es interesante aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hablamos de un sensor de luminosidad, el sensor de distancia, un DS1307 y la pantalla LCD. Y todas estas, ¿qué son? Son sensores de qué tipo de comunicación I2C. Por eso, si ustedes observan un poquito más y vamos aquí a Profe, hacerle un poco de zoom, señor. esto en la pantalla LCD, ¿qué significa el DD y DSS? Ok, ya te voy a explicar a qué hace referencia eso. Cuando ustedes han trabajado ya la pantalla LCD, ustedes están trabajando una de 20, sí, una de 20x4, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, cuando ustedes conectaban esa pantalla realmente tiene un módulo de comunicación I2C. Cuando hablamos que tiene un módulo de comunicación I2C, ustedes estaban conectando solamente 4 cables, ¿cierto? ¿Y cuáles eran esos 4 cables que ustedes estaban conectando? GND, BCC, es decir, 5 voltios, ¿cierto? SLA. SCL y SDA, ¿cierto? En este esquemático, BDD y BSS corresponden a los 5 voltios y a la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, interesante que todos ellos, si ustedes se dan cuenta, Profe, señor, ¿BCC es la Tierra? BCS, ¿BCS es la Tierra? sí. Listo, gracias. Entonces, ¿Y eh, por qué no están conectados? no, como era un esquemático, entonces no era realmente el del simulador, solamente es un esquemático, ¿de acuerdo? Obviamente tú tienes que conectarlos, solamente que aquí pues se dejó al aire, pero al igual era solamente para hacer un dibujo de lo que se había hecho. Si ustedes se dan A cuenta, ver, Marlon.
Si ustedes se dan cuenta, entonces, tengo una serie de componentes, en realidad tengo 4 componentes que se están comunicando por I2C. Ya nosotros en clase habíamos charlado sobre el tema de I2C y yo también les había explicado que cada uno de ellos tiene una dirección, ¿cierto? Entonces, al momento en que cada uno de ellos tiene, si se dan cuenta, todo lo de I2C está en paralelo. Todos los SCLK, si se dan cuenta, llegan ¿a qué? Al pin número 21 del Arduino, y todos los SCDA están llegando al pin número 20 del Arduino, ¿no? Entonces, esto como para confirmarles a ustedes que ustedes pueden conectar múltiples dispositivos que se comuniquen por el protocolo de comunicación I2C y que los deben de conectar siempre al SDA y al SCL. De hecho, como yo les decía, era muy fácil porque uno normalmente lo que hace es, cuando uno monta el circuito impreso, al fin de cuentas, lo único que termina poniendo uno es positivo, una línea de positivos, una línea de negativos, una línea de SDA y una línea de SCL. Y de ahí solamente uno pone una mol y saca todo de allí. Entonces, en la forma de conexionar es muy sencillo. Y esas son las grandes ventajas de esto. Pero yo también les comenté hace un momento que aquí también tenía un protocolo, que aquí tenía también tenía 2 cosas que eran tanto el sensor de temperatura como la SD, que no trabajaban por I2C, sino que trabajaban por una interfaz que se llama SPI. ¿Qué es la interfaz SPI? Si ustedes se dan cuenta, voy a hacer primero un paralelo para que la entiendan de una manera más fácil. Cuando yo hablo que tengo una interfaz de tipo SPI, ¿qué quiere decir? Que si yo lo comparara con el protocolo de comunicación I2C, con I2C, ¿qué necesito yo? Con I2C solamente yo necesito 2 pines, ¿cierto? ¿Que cuáles son? El SCLK y el SDA, ¿cierto? Recuerden que en el SCL tengo yo la señal síncrona del reloj, pero en el SDA tengo tanto los datos que van de ida y como de vuelta, ¿cierto? O sea que eso realmente es un pin de característica bidireccional, que quiere decir que tú tenés tanto entradas como salidas sobre el mismo pin, ¿cierto? Porque esa es la ventaja del protocolo de comunicación I2C, que solamente necesita dos líneas de señal para poder trabajar, la síncrona de reloj, insisto, y la de datos. Y cuando digo datos es ida y vuelta. Ahora bien, si yo lo comparo con el protocolo de comunicación SPI, el protocolo de comunicación SPI utiliza más líneas. ¿Y cuáles son esas líneas que utiliza el protocolo de comunicación SCI? Necesita un clock, entonces ya necesito una primera línea, y cuando me refiero a línea es una línea de cableado, ¿de acuerdo? O sea, un pin que necesito. Necesito un pin de clock, que es el que me va a permitir sincronizar la comunicación, pero adicional de eso, voy a tener que utilizar 2 pines adicionales. ¿Y esos 2 pines adicionales cuáles son? De O y de I. ¿Y esos pines para qué me sirven? Uno para el envío de datos y otro para la recepción de datos. Pero adicionalmente, de todo lo que les estoy hablando, también voy a necesitar algo que se llama CS. El CS básicamente es ahí por donde yo le voy a decir a él cuál de los componentes, de los distintos componentes que yo tengo conectados, es el que yo voy a poder tomar. ¿Para qué? Para que me dé la información. En última funciona muy parecido al I2C, solo que necesito más cables de comunicación. Porque si yo lo comparo con el I2C, recuerden que por el SDA, cuando yo se los expliqué, yo les decía, por el SDA, realmente lo que voy a enviar es la información de uno. ¿Quién va a hacer qué cosa? Porque recuerden que el protocolo de comunicación I2C se basa en maestro-esclavo, donde el maestro normalmente suele ser el microcontrolador y los esclavos son los distintos sensores, ¿cierto? Entonces, el maestro dice quién va a trabajar o quién va a hacer algo, y luego de eso, que yo he podido decir quién va a hacer algo, entonces sencillamente los sensores se ponen a la escucha, ya saben que ellos lo van a hacer, lo realizan y devuelven la información que ellos consideren, o bueno, que se tomó de su medición o de lo que se haya realizado. Por eso siempre el protocolo de comunicación I2C solamente necesita 2 cosas, el SS, el clock, y el SDA, que es la entrada de datos, versus el SPI, que como les decía, entonces necesita reloj por aparte, envío por aparte, recepción por aparte y adicionalmente un PIN que es el que habilita si nosotros pues
¿Lo vamos a utilizar o no lo vamos a utilizar? Muchachos, ¿de momento hay alguna inquietud, alguna duda? No, señor. ¿Vamos claros hasta este momento? De todas formas, si tienen alguna inquietud con respecto al tema de comunicación, si tienen alguna pregunta con respecto a I2C y SPI en mi canal de YouTube, yo le estoy dando a otro curso de otra ficha, les estoy dando a ellos comunicaciones. Entonces, hay una clase grabada exclusivamente de I2C y SPI a profundidad. Entonces, si están interesados en el canal de YouTube, en mi canal, allí van a encontrar entonces la clase de I2C y de SPI para su consulta también. No sobra, ¿no? Y Profe, sí, señor. ¿usted me podría hacer el favor de enviarme el link del video? Sí, ahora que terminemos la videoconferencia, yo comparto los links, ¿vale? Pues siempre me demoro un Listo, poquito profe, mientras gracias. que lo subo a YouTube y todo el asunto, pero siempre quedan, apenas yo lo subo, se los envío. Bueno, entonces pues en ese orden de ideas, entonces el proyecto, como les digo, era tomar las medidas de temperatura, luminosidad, distancia y humedad, guardarlos en un SD cada determinado tiempo de muestreo y visualizar todo en una pantalla. Y el teclado matricial me servía para decir qué quería hacer. Y aquí es donde viene lo interesante que les voy a explicar. Entonces, ahora... ¿Dónde se tomaban los datos? ¿O era un lugar específico o algo así? Sí, claro, esto era un proyecto de evapotranspiración y eso correspondía a medir cuánto se evaporaba en un humedal para ver si la respuesta, si en un humedal, como una laguna de oxidación, para ver si la respuesta que nos estaba dando del humedal era buena y si alcanzaba a hacer el proceso de degradación del agua. Esto es una aplicación real, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe. Entonces, todo esto lo ¿Y hicimos con... ¿Cómo? ¿Y el teclado para qué es? ¿Qué Para funciona? hacer configuración y es ahí para la parte que les voy a explicar ahora. Yo les voy a mostrar el código que se desarrolló, ¿sí? Ok, profe. Entonces, ya aquí en este momento les voy a mostrar el código. El código no está completo, el código lo mutilé un poquito porque este código era un tanto más largo y pues se podían perder. Entonces, pues yo tomé como las partes que necesitaba para poderles explicar a ustedes qué hace este código y cómo va a repercutir el mismo en la asignación de la tarea que vamos a hacer para esta semana, ¿sí? Entonces, hay que tener algo en cuenta. Siempre que yo voy a utilizar I2C, necesito una librería como wire.h. Esa librería de wire.h, por así decirlo, es el túnel de comunicación para todos los sensores. Siempre nos toca utilizarla. Bueno, la primera parte entonces es todo lo que yo tengo que hacer para declarar todas las librerías que yo voy a necesitar para poder implementar el programa. No me voy a detener en eso. Pero en lo que sí me voy a declarar, si ustedes se dieron cuenta, pues aquí está configurado el teclado matricial. Está configurado el teclado matricial con lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Y aquí yo siempre tengo la costumbre de que como a mí me gusta programar tratando de ser lo más ordenado posible, entonces yo siempre hago bloques, o sea, todas las variables que se representen o que se relacionen con algo, yo las voy agrupando. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un bloque de temperatura, aquí tengo las variables de humedad, las de luminosidad, y así sucesivamente todo lo que yo vaya utilizando las voy cuadrando para que pues no vaya a tener, uno, para que no me vaya a perder luego, y dos, pues así tengo un mayor control de lo que yo voy haciendo. Por eso les digo, siempre trato de hacerlo de esa manera. Aquí, por ejemplo, en el Voice Setup lo que teníamos era una pequeña programación en donde le damos la bienvenida al módulo, no era más, era algo de presentación solamente, pero aquí ya empieza lo interesante, aquí ya empieza el void loop. Y Marlon nos hacía la pregunta hace un momento de, bueno, ¿y para qué utilizaba yo el teclado matricial? Pues muy sencillo, cuando yo utilizo el teclado matricial, que para este caso y para lo que van a hacer va a ser lo mismo, yo lo utilizaba para un menú.
Entonces, lo primero que le aparecía a la persona cuando, luego de la bienvenida, ¿qué era? Entonces, yo le escribía en la pantalla LCD, entonces, marque 1 para mediciones, 2 para cuadrar el tiempo de muestreo, 3 para mostrar los últimos datos y 4 para reiniciar el dispositivo. Entonces, era muy sencillo. La persona definía en realidad qué quería hacer. Si entraba a medir, si entraba a cambiar el tiempo de muestreo, ¿por qué el tiempo de muestreo? O mejor dicho, ¿a qué hacía referencia ese tiempo de muestreo? Ese tiempo de muestreo hace referencia a, a cada cuánto tiempo quiero tomar yo las medidas. Entonces ya esto era parametrizable para el usuario. No, yo quiero las Profe, medidas cada 5 minutos. Perfecto, no tenía ningún inconveniente el muestreo en hacerlo, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? profe, Señor. ¿el menú aparece todo el tiempo o cómo se activa? El menú, bueno, el menú tenía varias maneras de aparecer, ¿sí? Inicialmente, cuando tú empezabas, automáticamente aparecía el menú, ¿sí? Ya tú podías escoger, si no escogías alrededor de un tiempo, el menú, o mejor dicho, el programa solo empezaba a hacer las mediciones, ¿sí? O sea que cada texto iba apareciendo en determinado tiempo. No, señora, ya te voy a contar cómo es. Él empezaba a hacer todas las mediciones, el menú, de una vez. Si no habías presionado nada, ¿de acuerdo? Entonces, él empezaba a tomar todas sus mediciones sin ningún inconveniente y él empezaba a mostrar las mediciones en la pantalla. Pero ya cuando montábamos en cada menú, había una parte que decía A para regresar. Entonces, si yo llegaba a presionar la letra A para regresar, en el momento en que yo presionaba A, él automáticamente me mandaba para el menú nuevamente, en este caso que yo les estoy explicando, ¿ya? Entonces, luego que yo publicaba el menú, Esta es aquí, la opción para, profe, señor, esta es la opción para si yo me equivoqué. no era la opción para si yo me equivoqué, porque acá esa No se opción solamente equivoca. estaba disponible para el tiempo de muestreo, ¿sí? Esta opción que yo les estoy diciendo era para regresar al menú y cambiar la operación que estaba haciendo. Entonces, O pues yo sea que, sencillamente, por ejemplo, yo estaba haciendo la medición, pero quería cambiar el tiempo de muestreo, pues automáticamente yo me devolvía y cambiaba el tiempo. Pero cuando yo entraba en el modo medición, como se nos pidió programarlo, ahí me dejaba mostrar todo, ¿sí? profe, Señor. digamos, si uno solo quería medir, digamos, temperatura. Solo No había como nosotros lo programábamos, no había la posibilidad de escoger cuál, o sino sea, él ya que medía porque todo. todas las variables eran necesarias. Ah, Pero no hay ningún problema. Tú al igual puedes hacer un menú y decirle qué quiere medir. Y tú sencillamente lo seleccionas y salió. No hay problema con eso. o sea que el menú solo era para, digamos, si quería mirar específicamente qué había dado cada variable, Por eso te decía, cada dato. 1 para que empezara a hacer las mediciones, 2 para cambiar el tiempo de muestreo, o sea, para mirar en qué tanto tiempo querías tú que se tomaran las muestras, o mostrar los últimos 10 datos de la medición. Y reiniciar, es decir, volverme al inicio de todo. Esa opción la dejamos, Ah, ¿por qué? Porque a veces el dispositivo podía entrar como en un letargo o cualquier cosita, entonces con eso lo reiniciábamos a peso de código, ¿sí? ¿Este código para qué es, profe? Esto es para medir variables de humedad, temperatura, luminosidad de una laguna de oxidación. Okay. Algo así como Entonces, lo que estamos haciendo nosotros. puede ser, es muy parecido. Okay. Entonces, pues, es básicamente eso lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo había hecho todo el menú completamente, entonces nos quedan 10 minutos de esta reunión. Pasados los 10 minutos, si se corta, volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros aquí tenemos qué cosa. Entonces, yo no me compliqué la vida y pues tampoco necesitaba complicármela.
yo recibí todo con un char. Yo recibí todo con el char porque no necesitaba cambiar a entero. Sencillamente como yo solamente tenía que escoger opciones, entonces me servía perfectamente con una letra. Por eso lo estoy recibiendo en char. Sebastián, cuéntanos. Vi que levantaste la mano. Por error, profe, por error. Sebastián, ¿tienes alguna inquietud o sigo? No, no, señor. ¿No? Tranquilo. ¿Todo bien? Ah, bueno, listo. Entonces, por eso no hice ningún cambio de variable entero ni nada. Yo insisto, yo trato de darle a ustedes herramientas para que puedan hacer las cosas porque uno en muchas oportunidades lo necesita. Entonces, por eso lo hice de esta manera, para que ustedes me digan, ay, pero usted siempre lo hace como más sencillo. Obvio, yo evalúo evalúo la situación y de acuerdo a eso tomo una decisión de trabajo, ¿no? Dijo que lo obvio no es tan obvio. ¿Cómo? Dijo que lo obvio no es tan obvio. Sí, lo obvio no es tan obvio, pero pues si hay algo que uno siempre tiene que escoger es hacer la menor cantidad de trabajo. O sea, no vamos a empezar a cavar un hueco con las manos pudiendo utilizar una pala. No lo vamos a hacer. Ah, bueno, bro, me Entonces, aclaró el consejo. ¿cómo? No, siga, bro. Entonces, lo que aquí me pregunto es si hay algo presionado. Entonces, si hay algo presionado, pues sencillamente se lo muestro a la persona cuál fue la opción que escogió y aquí empiezo a montar un switch. El switch lo hice sobre la variable que se presionó. ¿Por qué? Porque otra cosa que me caracteriza en mis programaciones es que yo suelo trabajar mucho por funciones, porque me permite no tanto reducir, pero sí trabajar de una mejor forma el código y hacerlo un tanto más ordenado. Entonces, recuerden que en el menú yo les decía que el caso 1 era hacer mediciones, entonces sencillamente yo lo que llamo es una función que se llama mediciones. En el caso 2, era introducir el tiempo de muestreo. Entonces aquí le digo al usuario, por favor, digite el nuevo tiempo de muestreo en minutos. Y llamo a otra función que se llama ingresar tiempo. En el caso 3 lo borré. Y de todas formas, yo les dije que si la persona no había presionado nada, empezaba entonces ¿a qué? Empezaba a hacer mediciones. Entonces, esto aquí no está comentariado, debería estarlo. Entonces, aquí sencillamente llamo yo las funciones que yo necesito, que son medición de temperatura, mostrar humedad, el bloque de distancia, en fin, todo estaba cuadrado con funciones. Fíjense que aquí yo tengo una función que se llama distancia. Fíjense que utilicé algo, para no complicarme, yo dejé todo en variables locales, para ello. Entonces yo llamé solamente funciones sin retorno porque me parecía mucho más fácil. Pero bueno, me voy a concentrar entonces ya todo lo que tiene que ver con las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí está la función medición de temperatura, ¿sí? Entonces, en esta función, ¿qué hacía? Y aquí vienen ya varias cositas que yo les he estado comentando desde hace rato. ¿Qué hicimos para medir la temperatura? Tomamos, mejor dicho, ustedes ya pueden interpretar este pedacito de código, y es que creamos, ¿qué cosa? Un vector de 40 posiciones. Y este vector de 40 posiciones, ¿para qué lo hicimos? Para tomar 40 datos de la temperatura. Porque, ¿qué estábamos tratando de hacer? Ustedes saben que la temperatura no es una variable crítica. ¿Qué quiere decir que no sea una variable crítica? Que la temperatura, a diferencia de la presión, no cambia de manera abrupta. Es decir, yo tengo 35 grados, al siguiente minuto no voy a encontrar que tenga 115 grados. La temperatura no cambia de una manera tan abrupta, sino que va subiendo de manera progresiva, ¿cierto? Entonces, como no es una variable crítica, como si es la presión, que, por ejemplo, yo en este momento tengo 0 PSI
y en el siguiente segundo puedo tener, qué sé yo, 4 PSI, por decir algo. Entonces, si se dieron cuenta, un cambio abrupto y se puede hacer con muchos más valores de presión. Entonces, esa sí es una variable crítica, y con las variables críticas pasa algo muy en específico. Cuando yo tengo variables críticas, necesariamente tengo que responder de una manera muy rápida, ¿sí? Responder de una manera muy rápida porque pues ellas cambian muy a la carrera. Versus una medición como de temperatura, que no es una variable que cambie tan abruptamente. Entonces, pues, ¿qué fue? ¿Cómo? ¿Cómo, Marlon? Ok. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos entonces un vector de 40 posiciones y lo llenamos con 40 temperaturas. Pero yo solamente necesitaba una sola temperatura, que era la que realmente iba a guardar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos, bueno, el primer vector fue llenarlo en 0, luego sí tomamos las mediciones. Aquí ven que teníamos varios, porque teníamos varios tipos de sensores y al final nos quedamos con la termocupla. Entonces, pues lo utilizamos de esa manera. Y luego de eso, lo que hicimos fue sacar un promedio, es decir, recorrí todo el vector, lo sumé todo en una variable que se llama suma de temperaturas, y luego saqué que el valor de la temperatura era la suma de todas las temperaturas dividido en 40, y por valor promedio saqué el valor de la temperatura en ese instante. Pero para eso tomé 40 mediciones antes. O sea, yo estaba completamente seguro que esa temperatura era la que me estaba correspondiendo. Sí, efectivamente, todo sensor, John nos pregunta que si la termocupla tiene fórmula fenomenológica. Todo sensor tiene una curva fenomenológica asociada. Pero ¿qué va a suceder? Una de las ventajas que tiene el protocolo de comunicación I2C cuando yo lo utilizo para sensores es que normalmente él me entrega el dato en digital. Es decir, ya el sensor viene acoplado de tal manera de que se vuelve muy sencillo, porque él dentro, por ejemplo, yo sé que para leer una termocupla yo tengo que leerla, tengo que acoplarla, después que la acoplo la amplifico, luego que eso aplique un canal de conversión analógico digital, y luego sí, cuando ya he hecho todo eso, ya encuentro el dato digital. ¿Qué era lo interesante aquí? Lo interesante aquí que fue que como ya yo estoy trabajando con un protocolo de comunicación I2C, la gran mayoría lo hace solo, exactamente como nos decía Julián por el chat. La comunicación se hace sola. Entonces, él me hace el cambio automático. Esas 4 fases que yo les acabo de decir, me las hace en un solo segundo. Y me las llega ya digital. Es decir, que ya yo no tengo que preocuparme por acomodar, ni acoplar la señal, ni nada por el estilo, sino que él ya solito lo hace. ¿Pero por qué? Porque ese era el sensor que yo tenía. Si yo solamente tengo la termocupla solita, es decir, compré solo la termocupla, solamente los dos, que me viene con los 2 cablecitos, entonces sí me toca hacer la etapa de amplificación y me toca hacer toda la parte del conversor analógico digital. Pero como la tengo con I2C, es muy breve. Esa es la diferencia de utilizar I2C versus sensores analógicos. No me complico tanto la vida para poder hacer las cosas. Bien, entonces voy a cerrar esta sesión. Volvemos a ingresar, ya nos queda 1 minuto, entonces cierro y volvemos a ingresar para seguir con el resto de la clase. Nos vemos en la